Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están ahí conectados. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir información. Así que agradezco la invitación y sin más, se ve mi pantalla, ¿correcto? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, el título de esta presentación es Oxigenación en el cultivo de peces Correcto, sí, se ve y bien. su relación con el rendimiento productivo, crecimiento y conversión alimenticia, con foco principalmente en los salmones. Pero antes de derivar en esta temática, es bueno recordar algunos conceptos y por eso es importante decir que en el aire donde tenemos un porcentaje de oxígeno equivalente al 20,9% oxígeno atmosférico, eso es un porcentaje en relación al volumen, y el otro gas más importante, dado su cantidad, 78% de nitrógeno, y otros gases menores. Pero lo que nos convoca es el oxígeno, y cómo este oxígeno, que está presente en el aire, también puede estar presente en los cuerpos de agua. En una primera aproximación, cuando vemos lo que es la densidad, es decir, la masa partido por volumen, si yo tomo un litro de aire y lo peso, debiera pesar aproximadamente 1,2 gramos por litro, y el oxígeno pesa un poco más, 1,3 gramos por litro. Eso va a depender siempre de las condiciones en las cuales estamos haciendo estas evaluaciones. En el caso de agua dulce, en promedio debiera pesar alrededor de 1 kilo por litro, y el agua salada, dada las sales disueltas y otros componentes que puede tener, ese valor es un poco más alto. Entonces, dicho eso, tenemos que la concentración de oxígeno en el aire es mucho mayor que en el agua. Y eso para explicar de manera más sencilla o numérica es que en el aire, decíamos recién que el volumen es un 20,9% o 21%, si lo redondeamos, lo que equivale a 209,5 mililitros por litro. Ahora, si yo quiero saber cuál es la concentración esperada a 100% saturación para un agua dulce a 20 grados Celsius, ese valor en términos de concentración es 9,08 miligramos por litro, o bien ahí se hace una relación 1,43 y lo llevamos a mililitros por litro, que sería 6,35. Si hago el mismo ejercicio, esta vez en agua salada, la concentración para 20 grados Celsius va a ser menor, porque a mayor salinidad, la capacidad del oxígeno de disolverse el agua es menor, y ese valor resultante es 7,47. Esto siempre a 100% saturación. ¿Por qué doy estos números? Porque es una forma para poder graficar o demostrar matemáticamente que si yo tomo el dato inicial, es decir, los 209,5 mililitros por litro, y lo divido por los 6,35, también la misma unidad, me da justamente 33 veces. Es decir, aquí sabemos que la concentración del oxígeno en un cuerpo de agua en general es mucho menor en relación a la presencia del oxígeno atmosférico en el aire. Por otro lado, la concentración, ahora la densidad la habíamos visto en términos de los pesos varían y de esa manera tenemos que la densidad, es decir, la masa partido volumen, en el caso del agua es mucho más densa, es casi 800 veces más densa que el aire. Otra forma de ver estas diferencias sería lo que llamamos la tasa de transferencia, es decir, la transferencia de oxígeno en los cuerpos de agua es más baja a lo menos en 3 por 10 elevado a 5, es un valor bastante grande en términos de diferencial. Y en concreto, solo para el caso del oxígeno, también hablamos de lo que es el coeficiente de solubilidad, y ese tiene que estar relacionado a una condición particular. En este caso yo cito agua dulce 15 grados Celsius, donde es 34, que es el doble, solo como ejemplo, de lo que es el nitrógeno, y 30 veces menos que el caso del gas, que es CO2, el dióxido de carbono. Pero bueno, en general, más allá de estos datos y estas diferencias que encontramos, como cosa general, sabemos que en la atmósfera, todos los gases presentes, los que acabo de mencionar, oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera, la sumatoria de todos esos gases en términos de su presión parcial es lo que corresponde a la presión barométrica. Y cuando esos gases se disuelven en los cuerpos de agua, la sumatoria de esos gases, hablamos de la presión total de gases disueltos o TGP. Cuando ambos están en equilibrio, decimos que los gases disueltos están en equilibrio, por lo tanto estarían en equilibrio con la presión atmosférica, con el aire, y eso hablamos 100% saturación. Cuando la presencia o la saturación es menor, están insaturados, y cuando son mayor, están sobresaturados. En general, siempre se tiende al equilibrio. En forma natural, esto fluye hacia el lado donde hay menos presencia y viceversa. Ahora, ¿de qué depende de que el oxígeno atmosférico pase desde el aire hacia el agua, o sea, los cuerpos de agua en general, ya sean lagos, cualquier cuerpo de agua? Es fundamentalmente del área de transferencia, de la gradiente que estamos hablando, y lo que se llama la difusividad o la turbulencia. A mayor turbulencia también se favorece ese traslado, ese transporte de oxígeno desde el aire, en este caso interfaz aire-líquido.
Pero bueno, en concreto, que es lo que interesa a los cuerpos de agua, en los cuerpos de agua el oxígeno disuelto que está presente fundamentalmente está dado por dos fuentes. La primera que acabo de mencionar, que tiene que ver con el oxígeno atmosférico que es capaz de pasar o penetrar desde el aire hacia el agua, y ese es un aporte menor en términos numéricos, es bastante menor o marginal respecto de el oxígeno que aporta la fotosíntesis que está generada por todos aquellos organismos que hacen fotosíntesis, macrocelulares o también en este caso de microalgas o incluso alguna bacteria, pero fundamentalmente, dado que la Tierra o el planeta, mejor dicho, el planeta, está cubierto 70% de superficie por océano, entonces fundamentalmente todo el oxígeno o la mayor parte del oxígeno disponible en la naturaleza está dado por aquel que se generó vía fotosíntesis en los cuerpos de agua. Y aquí en concreto, cuando hablamos de los cultivos de peces, ya que estos están confinados, en general el aporte viene dado justamente, hay una cita que está puesta ahí, por las dos principales fuentes son el oxígeno que se genera vía fotosíntesis o aquel que se mezcla a través del oxígeno atmosférico, dejando en claro que nuevamente el oxígeno de la fotosíntesis es aquel que predomina y el que más se comparte, pero cuando hablamos de fotosíntesis, aquellos organismos que la generan también tienen una fase respiratoria y por lo tanto el gran riesgo es que cuando hay, por ejemplo, floración algales, donde aumentan también algunos niveles en cierta fase de oxígeno, nos pasan la cuenta posteriormente y de tal manera que esa es la razón por la cual después se producen caídas abruptas de oxígeno en condiciones de floración algales, más otros fenómenos que tienen que ver con obstrucción branquial y otros temas más bien mecánicos. Pero bueno, en cuanto a la relación que existe entre el oxígeno y el alimento y la salud de los peces, bueno, en esta gráfica, este diagrama, aquí también aparece la cita, aparece justamente la calidad de agua con todos sus parámetros, entre ellos yo destaco la disponibilidad de oxígeno, el alimento como un insumo, la captura de alimento, aquel consumo por parte de los peces, la biomasa, y finalmente las características propias del animal en cuestión que va a hacer uso de este alimento que ha consumido bajo un entorno que va a tener oxígeno, que puede estar en condiciones de normoxia o hipoxia, dependiendo de la especie que estemos evaluando. Entonces el alimento está dado, ¿no es cierto? Uno evalúa el uso del alimento en función de una variable, un parámetro, que es la conversión alimenticia, de cuánto del alimento entregado es la ganancia de peso. Ese factor de conversión económica o feed conversion ratio, ¿no es cierto? Puede estar también en algunos casos con apellido, puede ser económico, es decir, todo lo que yo entrego, porque siempre hay un porcentaje que se puede perder en el medio, o bien biológico, que es aquel que efectivamente, en este caso, los peces consumieron y cuál fue su ganancia de peso, teniendo en cuenta que siempre cuando tomamos el alimento es un peso seco, aun cuando tiene humedad, pero finalmente es un alimento seco. En cambio, el peso de los peces, cuando uno lo pesa, siempre es un peso húmedo, porque el pez, por cierto, digamos, tiene un componente importante de agua. Y por el lado del oxígeno, aquel elemento que tenemos que aportar en el caso que haga falta, es en lo que vamos ¿no es cierto?, a poner foco. Aquí la pantalla se traba un poco, pero bueno. Entonces, ahí está la cita nuevamente donde tenemos esa correlación entre, al tener un buen nivel de oxígeno, los peces van a tener también una mayor captura de alimento y una mejor capacidad de digerir y por lo tanto tener una mejor conversión alimenticia, que la más eficiente, aquella que nos da más baja. Entonces, voy a cambiar acá. Entonces tenemos por un lado la alimentación como un proceso donde el alimento, este insumo, 50% del costo de producción, al menos en salmones, en ese orden andas, si el costo de producción de un salmón hoy por kilo producido pre-cosecha en la jaula, antes de sacarlo, son cercanos a más o menos 3,5 dólares por kilo, el alimento más o menos está costando entre 1,5, 1,7, dependiendo del fabricante, dólares por kilo, y eso es cercano al 50%. Entonces, tenemos el alimento, del alimento va a depender por un lado la formulación, la dieta, aquello que tiene que ver con el alimento en términos de sus propiedades, de proteína, carbohidratos, etcétera, y todas las características asociadas a ese elemento. La formulación, cómo se manufactura, muy importante, estamos hablando de la extrusora, en la mañana Osvaldo Muñoz también nos contaba acerca de este tema, y
por el lado de lo que yo les quiero contar o compartir, más bien disociación con aquello que son las estrategias de alimentación, es decir, una vez que yo, cómo dispongo este alimento en el agua, en el estanque, en la granja o en la jaula, donde están mi biomasa, y cómo esa distribución también puede hacer alguna diferencia respecto de una mayor o menor eficiencia. Bueno, solo para mostrar que hay hoy día sistemas bastante sofisticados en términos de alimentación. Antiguamente en el sistema de alimentación automático por demanda, bastante básico, a los sistemas de alimentadores individuales. Hoy día ya tenemos sistemas robotizados que van trasladando el alimento desde un estanque a otro, y por lo tanto simplemente es compartir de que hay hoy toda una tecnología asociada a una alimentación que sea lo más uniforme, lo más homogénea, lo más pareja para estos estanques, y sobre todo, por ejemplo, para el caso de programas de selección familiar donde uno necesita estandarizar esa variable, se usan este tipo de sistemas. Ahora, cuando hablamos de los peces, hay una gran cantidad de peces que se cultivan. Mi foco es en salmón en general, pero acá algunos ejemplos de otras especies en las cuales también la son especies de cultivo, especies comerciales de cultivo, cobia, pargo, en el caso de Costa Rica, ceriola, hay muchas partes, en Chile también hay empresas que producen ceriola, esturión, etcétera. Y en cada una de ellas hay diferencias que tienen que ver con los ambientes, es decir, son agua salada, agua dulce, las temperaturas a las cuales están sometidos, es decir, su hábitat en general, su conducta, si son omnívoros, son carnívoros, son herbívoros, etc. Y aquí comparto información respecto de algunos estudios relacionados con lo que es el efecto en el crecimiento o en la conversión bajo condiciones de hipoxia. De tal manera que aquí hay algunas citas respecto de estudios que se han hecho para salmón atlántico, la trucha arcoíris, los sea bass, el turbot, el halibut, la corvina chilena o la tilapia que algunos conocen, y la he puesto un poquito más abajo porque obviamente está en otra escala, porque son un pez de agua dulce y tiene otro comportamiento, además tiene que ver con un ambiente bastante más distinto a los peces que son peces marinos. Bueno, en cuanto a la transferencia de oxígeno, al uso del oxígeno atmosférico en los cuerpos de agua, existen algunas tecnologías para poder mejorar esa captura, algunos sistemas manuales que se utilizan como pagodas, cascadas o tuberías perforadas, o algunos ya con energía, ya sea estos splash o estos sistemas que son los paddle wheels, las paletas, que son bastante conocidas en la producción de camarones y de tilapia, y que de alguna manera lo que hacen como objetivo final es tratar de capturar la mayor cantidad de oxígeno presente en el aire y traspasárselo a los cuerpos de agua para mejorar, por cierto, esa disponibilidad y la cantidad de oxígeno disponible para los peces en cultivo o para los animales en general. Ahora, cada de esos dispositivos, cuando se utiliza energía, deben ser también completamente evaluados, y para eso se establecen algunos indicadores, algunos, en este caso, para los que trabajan en este tipo de producción, son bastante familiares: el Standard Oxygen Transfer Rate o el Standard Aeration Efficiency, en este caso algunas citas de algunos valores que se encuentran para este equipo, y poder hacer la mejor elección en función de la granja en particular o del desafío que yo quiero subsanar en mi centro de cultivo. Pero nosotros acá en los salmones ya usamos oxígeno directo, oxígeno puro. Y por tanto, cuando hacemos esto, estamos inyectando un gas externo en un cuerpo de agua, y por eso la interfaz ahora es gas líquido, de tal manera que para eso se usan distintos dispositivos como conos de oxigenación, tenemos temas de incluso mediante nanoburbujas, inyectores, los típicos difusores cerámicos, o bien a través de mangueras microperforadas, que lo que intentan todos en conjunto tratar de optimizar, eficientar la transferencia de ese gas puro desde la burbuja hacia el cuerpo de agua. Y para eso va a depender también del tipo de fuente o el suministro, ya sea que lo estamos obteniendo desde un estanque criogénico. A veces se dice oxígeno líquido, en realidad es el formato en que está almacenado, pero finalmente todo el oxígeno que ingresa a los al centro cultivo, al agua, a las tuberías, es un oxígeno gaseoso, dado que para eso se usan los vaporizadores para hacer la transferencia de la fase líquida a la fase gaseosa. Dicho eso, los estanques de suministro de oxígeno, cuando se abastecen desde camiones, etcétera, esa pureza es una pureza muy alta, sobre el 99%, o cuando están envasados en botellas típicas de oxígeno. Cuando ya producimos el oxígeno in situ, mediante, por ejemplo, sistemas de producción de oxígeno que son las PSA o BSA, que son dos conceptos distintos, pero ambos son generadores de oxígeno, las purezas son más cercanas al 93%.
Entonces, cuando uno hace cálculo de eficiencia de los difusores, también tiene que corregir mediante la pureza de la fuente de suministro que está utilizando. Otro tema también que hemos visto bastante es que los rotámetros, o flujómetros, algunos le llaman, también tienen que estar en la escala necesaria para poder hacer pasar el oxígeno suficiente que demandan los peces en cultivo, de tal manera que no haya un cuello de botella y, evidentemente, el difusor, que es la parte del elemento en el cual se está entregando el oxígeno, sea lo más eficiente posible. Pero en el caso de los salmones en concreto, tenemos que son peces que en función de temperatura cambian su metabolismo, son poiquilotermos o ectotermos, también los afecta la velocidad, la corriente del agua, cuando tiene una velocidad de nado, que también se han estudiado relaciones entre la velocidad de nado y las tasas metabólicas. De acuerdo al régimen de alimentación, si uno mide la digestión postprandial, también hay mayor consumo, o sea, hay estrés, etcétera. Y cuando además le sumamos a esto que están en sistema de recirculación o RAS, a eso hay que agregar que el consumo propio de aquellos organismos, de los salmones, hay que sumarle también todo el gasto de oxígeno que llevan, por ejemplo, los biofiltros, que son bacterias nitrificantes, que tienen que estar ahí para justamente remover el nitrógeno en exceso que se ha producido. Y en estos sistemas, digamos, también hay también bacterias heterotróficas, que son menos deseables, pero entonces se hace una sumatoria de demanda de oxígeno para efectos de determinar el oxígeno necesario en esos circuitos. Y evidentemente tenemos que las dietas también influyen finalmente en cuál va a ser la respuesta de estos animales, ya sea si son dietas de alta energía o baja energía. A modo de ejemplo, si habláramos de una piscicultura de flujo abierto, esta es una toma aérea donde tenemos la flecha muestra la entrada de agua a esta piscicultura, a esta instalación, y luego el efluente de la salida, y por tanto, cuando queremos incorporar oxígeno a estos estanques, es un agua que está corriendo, el agua aporta oxígeno, esa fuente de agua tiene oxígeno, pero sin embargo, como estamos hablando de sistemas que son rentables, que son unidades productivas, por un tema económico se intenta sacar el mayor rendimiento, las densidades son un poquito más altas, y por tanto, en función de esas densidades, para optimizar el cultivo, la infraestructura, normalmente nos va a faltar oxígeno. Y cuando falta, uno tiene que agregarlo de manera externa, de tal manera de subsanar esa brecha entre el aporte de oxígeno proveniente del agua fresca que está ingresando al estanque, más el aporte de agua externa, el aporte de oxígeno externo, que es aquel que estamos ingresando a través de difusores, de cualquiera sea la fuente de oxígeno que tengamos disponible. Y para eso también se hacen análisis desde el punto de vista de la eficiencia de los difusores y se consideran una serie de variables como son la altura de la columna de agua, por supuesto el volumen de agua que tenemos y cuánto es el valor inicial que hemos medido, el valor final que obtenemos después de la inyección de oxígeno, y siempre esos datos son en función del flujo másico de oxígeno, porque recuerden que el oxígeno como gas se comprime y mientras más comprimido yo lo hago circular, es decir, a mayor presión de trabajo por las tuberías de suministro, estoy gastando una mayor cantidad de oxígeno. Entonces hay que tener ahí un cuidado respecto de cuando hago la evaluación de eficiencia, debe ser en función del flujo másico. En la piscicultura RAS, este es el ejemplo, cuando ya el agua está en forma permanente dando vuelta en los sistemas, en los circuitos, tenemos que hacer un balance masa y aquí hay otra forma de poder aproximarse al dato de cuánto oxígeno debo aportar en este contexto distinto, que es de recirculación, con aporte de agua fresca, que son, dependiendo de las pisciculturas, tenemos que hoy día han avanzado bastante, es prácticamente son 99% de recirculación. Bueno, entonces tenemos que el salmón cuando está en saturación, 100%, obtiene su mejor crecimiento, son peces más saludables y por tanto estos animales no están aislados, están en un entorno, ese medio, buscan un balance, siempre tratan de estar en equilibrio. Y a modo de información general, tenemos que los niveles óptimos de oxígeno disuelto para el caso de salmones están en el orden de 8 o 9 miligramos por litro, saturación 90-100% o presión parcial sobre 140. Y aceptable 7 miligramos, saturación 70-75 como mínimo y presión parcial 90 miligramos de mercurio. Después voy a explicar por qué es importante la saturación. Es importante la conservación, pero en el caso de estas especies, que son cultivadas en general comparativamente en aguas frías respecto de los sistemas tropicales, es muy importante medir la saturación. La saturación es la que marca la diferencia desde el punto de vista de que uno pueda tener un oxígeno disponible para los salmones. Y la relación con la conversión y crecimiento está dada por esta gráfica, que es una gráfica bastante antigua, del año 80, pero ustedes se fijan acá, tenemos por un lado saturación en la base, que va de 0 a 100%, en un eje tenemos la velocidad de crecimiento y la mortalidad, que la mortalidad está en rojo, la velocidad de crecimiento está en azul,
y el factor de conversión alimenticia que está en línea en color verde. De tal manera que cuando tengo 100% de saturación, tengo la mejor condición, el máximo crecimiento, la mínima mortalidad y el mínimo factor de conversión, que mientras más bajo es mejor, porque ustedes saben que mientras más bajo eso sí que es más eficiente. En la medida que nos vamos hacia la izquierda de la gráfica y empieza a bajar la saturación, impacta sobre el crecimiento, es menor, aumenta la mortalidad y por cierto aumenta también el factor de conversión alimenticio. Y cuando estos valores bajan ya bajo de 40%, evidentemente empieza a aumentar la mortalidad y bajo 30%, mortalidad masiva. ¿Por qué entonces es importante tener buen oxígeno? Es porque necesitamos para un mejor, óptimo crecimiento, un mayor rendimiento, pero además, hoy por hoy, con todo el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad, hablamos de lo que es el bienestar animal y también dadas las condiciones que queremos cultivar nuestros peces, eso dice relación con lo que es el fish welfare. Otro ejemplo, en el caso de bacalao, el cod, aquí lo mismo, acá tenemos en este caso los factores de conversión alimenticia en función de los niveles de saturación de oxígeno, y cuando son 100% y un poco más, en este caso trabajaron en este estudio con valores más de lo normal, digamos, tuvieron que agregar oxígeno, tenemos que los factores de conversión son mejores. En este otro trabajo, para salmón atlántico, post-small, tenemos lo siguiente, que acá lo que se evalúa, por un lado, es el DF, que es el Daily Feed Intake, es decir, el consumo de alimento como porcentaje de biomasa, que está en directa relación con la temperatura. Es decir, en la medida que aumenta la temperatura, también aumenta el consumo de alimento de los peces, proporcionalmente va en correlación lineal. En este otro eje tenemos la saturación de oxígeno disuelto en porcentaje de saturación, y también cuando la saturación es óptima, tenemos mayor consumo, y cuando empieza a bajar, se genera, ¿no es cierto?, una disminución, y también hay un quiebre, o sea, hay un momento en que derechamente cae abruptamente el consumo y eso está en relación con la temperatura y con la saturación de oxígeno. De tal manera que en condiciones óptimas los peces van a tener una mayor capacidad de consumir el alimento hasta tener una adecuada saciedad. Nuevamente, en este estudio que establece lo que es tasa metabólica respecto de saturación, simplemente para mostrar o graficar que cuando la saturación está a nivel óptimo, está en un máximo desde el punto de vista de la tasa metabólica que está estudiada, y llega a un punto donde se genera un quiebre de la curva, es decir, pasa de un nivel, llamémoslo, de un consumo aeróbico a uno anaeróbico. Y eso también se puede estudiar y se puede determinar para poder saber en qué momento los peces pasan de una zona óptima a una zona de tolerancia y finalmente a una de resistencia, donde ya están bastante estresados. ¿Por qué? Porque las condiciones del medio son desfavorables. Y las tasas metabólicas en general están modeladas por factores endógenos y exógenos, y en este caso algunos de ellos, estudios que se han realizado, tienen relación con aquellos factores, como por ejemplo temperatura y tamaño de los peces, otro que dice relación con la alimentación, velocidad de nado y salinidad del medio, el estrés y también fotoperiodo. Bueno, pero en general, para poder entender las tasas metabólicas, hay distintas fórmulas. Acá he puesto la inicial que está acá, dice, es una bastante antigua o clásica, que dice relación con que la tasa metabólica está en función de una constante, temperatura elevado a un exponente, y W también a otro exponente. Temperatura, bueno, el W es peso. Y lo que quiero que se fijen es que en la tabla abajo, que es un resumen de varios estudios, es un review, aparece las fórmulas con esa constante. En el caso del W, el peso, el exponente es negativo y la temperatura es positivo. ¿Y por qué eso es relevante? Porque sabemos que a peces más grandes proporcionalmente consumen menos oxígeno que aquellos de sus propios pares en menor tamaño, o de sus propios congéneres en menor tamaño. En cambio, la temperatura, en la medida que aumenta, aumenta también. Es decir, yo tengo más temperatura, tengo consumo más alto. Desafortunadamente, cuando la temperatura aumenta, al mismo tiempo, para el caso del oxígeno como un gas disuelto, la solubilidad del oxígeno en el agua, en la medida que aumenta la temperatura, disminuye. Entonces tengo dos fenómenos que van en sentido opuesto. Por un lado, mayor demanda de oxígeno de parte de los peces y menor oxígeno disponible en los cuerpos de agua. Y eso, evidentemente, no es lo deseado. ¿Por qué comparto esta información? Porque también en el promedio, o en la propuesta de este paper en particular, o este artículo científico, además agregan otra variable que es el que aparece acá al final, que dice 10 elevado a 0,010, C de current o de corriente, que tiene con la corriente del agua, la velocidad, y finalmente con el nado. También es positivo, es decir, en la medida que los peces
nadan o se desplazan más rápidamente, también aumenta un poco más el consumo metabólico. Pero ¿por qué es importante tener claro esto? Porque al menos en este estudio también de salmones a, a varias condiciones de temperatura, aquí se grafican lo que es la curva o la tasa metabólica estándar. En el caso de nosotros, los homotermos, se dice que es basal, pero para el caso de los peces que están siempre en movimiento, se habla de estándar. Luego tenemos la superior, que es la máxima que se puede conseguir sin pasar a la zona anaeróbica, de tal manera que esa brecha que se genera, por ejemplo, a la misma temperatura, pues son marcados ahí 15 grados Celsius, es bastante amplia. Es decir, tenemos que para una misma biomasa, un mismo pez, exacto, todas las condiciones equivalentes, la temperatura, puede que su consumo se amplifique hasta 3 o 4 veces solo por cambios de condiciones del medio. A modo de ejemplo, si tengo un factor de estresor, si tengo en una falsa jaula que los peces están confinados y aparece un lobo, por ejemplo, y el estrés aumenta, no he cambiado nada más que solamente la presencia de este factor estresante y eso hace que el consumo de oxígeno aumente y se amplifique. Por lo tanto, cuando uno hace las estimaciones de consumos nominales, es eso, consumos nominales de oxígeno en función de la biomasa determinada para un escenario determinado, pero hay que tener en cuenta que hay una gran amplitud respecto de cuánto más los mismos organismos pueden consumir en condiciones distintas o mediante factores estresores. Otro ejemplo es que cuando tenemos, por ejemplo, alimentación, del profesor Urbina, un doctor de la Universidad de Concepción de acá de Chile, donde también estudiaron esto y vieron que efectivamente después de la digestión aumenta importante el consumo de tasa metabólica o consumo de oxígeno, en este caso para la trucha arcoíris. Entonces, ¿cómo entender esto para efectos de saber cómo los peces responden a estas necesidades de capturar oxígeno del medio? O sea, finalmente la captura de oxígeno tiene que ver también cómo finalmente esto es energía, este oxígeno dentro de los procesos metabólicos que se dan al interior de la célula para poder finalmente generar ATP. Entonces, en los peces tenemos las branquias, estas estructuras donde se genera el intercambio gaseoso. Estas fotografías nos muestran finalmente las lamelas secundarias donde efectivamente se realiza el intercambio gaseoso. Y en esta lámina intento explicar, vamos a tratar de ser lo más gráfico posible, que, por ejemplo, por cada litro de agua que pasa por la boca del pez, solo un 40% hace contacto con la lamela secundaria. En esa zona se crea un mecanismo de intercambio basado en contracorriente, que es un mecanismo muy efectivo en la naturaleza, que son dos flujos que van en sentido opuesto, de tal manera que es un proceso muy eficiente, sobre 80%, pero es un 80% sobre un 40%, solo de aquella fracción de agua que pasó por esa zona, y finalmente tenemos que, matemáticamente es un 32%, en la literatura encuentra valor entre 30 y 40%, es decir, a cada litro de agua, una concentración determinada de oxígeno, el pez es capaz de capturar de ese litro de agua hasta un 32 o un 40% de esa concentración disponible en el agua. Eso desde el punto de vista de la concentración, pero vamos a pasar luego a lo que es la saturación, que también es importante, porque la saturación o la presión parcial de oxígeno es aquella que explica la transferencia de oxígeno desde el agua hacia la branquia. Esta lámina, donde aquí lo que muestro es que la presión parcial de oxígeno en la sangre, este no es un salmón, por cierto, pero sirve para el ejemplo, es 122 milímetros de mercurio. Si ustedes se recuerdan, el oxígeno es un 21% del aire en términos de volumen. Como la presión atmosférica expresada en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio, entonces el 21% de 760 son 159 milímetros de mercurio, y cuando tenemos esa presión parcial estamos 100% saturados respecto al aire. Si dado que la presión parcial que tengo en la sangre es 122, yo requiero aproximadamente un 75% de saturación como mínimo de oxígeno en el agua respecto del aire, para que ese valor en términos de presión parcial de oxígeno sea del orden de 120, 118, 120 milímetros de mercurio, que es el umbral para que de ahí hacia arriba, valores superiores, genere la diferencia necesaria para que el oxígeno presente en el agua o disuelto en el agua pase o difunda desde la fase líquida, ¿cierto? Un líquido que es el agua, en este caso agua de mar, si estamos hablando de un salmón en una jaula, desde hacia la sangre, que es otro líquido, donde está presente el oxígeno disuelto. Entonces tenemos esa interfaz líquido-líquido, lo que explica esa transferencia es solo por diferencia de presión parciales de gas. Por lo tanto, la fuerza impulsora
está dada por el delta presión. Yo puedo tener concentración adecuada, pero si no tengo la presión parcial mínima suficiente para poder traspasar esa barrera, no voy a tener transferencia de oxígeno y eso va a ser un problema para el animal de capturarlo. Entonces, es muy importante siempre medir concentración y saturación, ambas formas para poder saber positivamente si tengo o no una buena condición para que los peces respiren adecuadamente. Acá no voy a tener, pero fundamentalmente esta es la ley que explica este fenómeno, que el volumen de gas que se transfiere depende del área de contacto, del área de difusión. El D, que es la constante de difusión, que depende para cada gas en particular, se calcula en este caso para el oxígeno. El T, que es la que está abajo, que divide, es thickness, tiene que ver con el ancho, el espesor, o es decir, la pared mientras más delgadita, más fácil va a ser la transferencia, por lo tanto también ayuda. Pero aquí he marcado también el P1 y P2, que es la diferencia de presión. O sea, eso efectivamente está marcado por un delta P y no por un delta de concentración. Pero los peces en cultivo se encuentran sometidos a distintos escenarios, y entre estos tenemos manejo, tratamientos, lona cerrada, traslado de peces. Acá le llamamos también cuando se hacen algunos acopios para efectos de trasladar, manejar, etc. Entonces también son situaciones que se van dando, y ahí he puesto una mascarilla de oxígeno, porque el pez evidentemente necesita un mejor oxígeno porque está sometido a situaciones estresantes. Y en general, cuando hablamos de la hipoxia para algunos está en función del nivel de oxígeno presente en el medio. Si uno habla con una persona, un oceanógrafo, probablemente mire solamente el medio y diga, estamos en condición de hipoxia. Para el caso de los acuicultores, decimos que la hipoxia es aquella concentración o nivel escaso de oxígeno que realmente genera un efecto deleterio o una menor, digamos, un impacto en el animal en cultivo. Por lo tanto, la hipoxia va a estar asociada especie específica, o sea, no es lo mismo la hipoxia que yo pueda determinar para un salmón, o para una seriola, o una corvina, u otro animal, o una tilapia, por ejemplo. Y en algunos casos bastante específicos también tenemos una hipoxia que llamamos tisular. Yo puedo tener, por ejemplo, en un estanque de un sistema RAS, mido oxígeno con una sonda, un nivel suficiente, pero me encuentro que el animal, por alguna razón, porque tiene su branquia obstruida con exceso de sólido suspendido o con algún otro elemento, y no hay intercambio, entonces tengo una hipoxia tisular, aun cuando el nivel de oxígeno en el medio sea, entre comillas, suficiente. Y como respuesta a esta condición de baja de oxígeno o a esta menor disponibilidad, los animales, los peces pueden tener dos grandes estrategias, una que se llama oxyconforming, o de alguna manera adaptarse a esa condición, reduciendo la tasa metabólica. Todo esto va a depender de la magnitud de la baja de oxígeno y del tiempo que tan prolongada sea. Pero en una primera etapa uno podría decir, bueno, voy a bajar la tasa metabólica y también, evidentemente, como respuesta a eso hay una reducción del consumo de alimentos. Y ya cuando esto es más permanente, hay una que se llama oxyregulation, que tiene que ver cómo el animal, hay cambios en él que son de distintas naturaleza, conductuales, fisiológicos, también, por supuesto, tiene que ver con el apetito, y esos uno puede decir que son respuestas que se dan en la hipoxia, cambios morfológicos, fisiológicos, moleculares y también conductuales, que es la parte que yo más adelante les voy a mostrar. Entonces tenemos dentro de los cambios está el aumento de la ventilación opercular como respuesta a una mayor, tratar de poder procesar más agua para capturar más oxígeno, aumenta la perfusión branquial, frecuencia cardíaca, reacciones fisiológicas, y cuando hablamos moleculares también tiene que ver con este factor que es la HIF, que también se ha comentado algo de eso en otras presentaciones. Entonces, decíamos que en un medio hipóxico o con menos porcentaje de oxígeno disponible, en este estudio que se hizo en Salmón del Atlántico en 2008, tenemos acá, por un lado, en el EGI, la ventilación, la frecuencia de ventilación expresada número de veces por minuto. En el EGX tenemos tres tipos de experimentaciones que tienen que ver, cuatro, perdón, que tienen que ver con un nivel alto que ellos llamaron, pero en realidad es normal, saturación al 90%, una saturación media, 75%, todo esto generado artificialmente, se fue controlando, una baja que es 65% y otra fluctuante. Si se fijan en la condición llamada por ellos alta o la normal, diríamos, 90%, el pez operculaba o tenía una frecuencia de ventilación del orden de 60 veces por minuto. En la medida que la saturación disminuye, es decir, hay menor oxígeno disponible para el pez en cuestión, aumenta la frecuencia opercular con un mecanismo de compensación. Y eso aumentó de 60 veces hasta incluso llegar cercano a 90 veces. Es decir, el pez de alguna manera para intentar procesar más agua y poder ser capaz de capturar más oxígeno presente en esa agua, tiene esta conducta de poder aumentar este abatimiento.
Primero, lo más probable es que el pez en un ambiente abierto vaya y se desplace buscando lugares con mejor oxígeno. Pero en un estanque, por ejemplo, cerrado, donde se produce una baja sistémica de oxígeno, desafortunadamente para ese animal, ¿qué va a ocurrir? Que va a aumentar la frecuencia molecular, va a tener un mayor gasto, pero, pero él no sabe que en el litro siguiente de agua que va a procesar o los litros siguientes de agua que va a estar procesando, la condición es sistémica, por lo tanto no va a tener más oxígeno disponible y por lo tanto se van a sumar dos fenómenos que son, no son deseados, que es decir, mayor gasto metabólico y además un oxígeno que no es el adecuado. Otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en el caso Seriola, también en condiciones generadas de normoxia, en este caso a concentración, 8 miligramos por litro, o bien hipoxia en el orden de 3 miligramos por litro. Se hicieron un ensayo donde estaban en condición normal, luego se bajó y luego se restituyó, se habló de reoxigenación. Y lo que se vio acá es bastante interesante porque dentro de estos cambios que ocurren a nivel de las branquias, en las láminas secundarias se determinó que hubo un aumento en el caso de la figura del medio, de las branquias, un aumento del largo de esta lamela secundaria, del espacio que se genera entre ellas, y también un aumento en el BC, que es blood cell, célula sanguínea, y también células con mayor cantidad de mitocondrias, células ricas, mitochondrial rich cells, también hubo un aumento. De tal manera que lo interesante es que este pez puede, en esas condiciones de hipoxia, mejorar la captación de oxígeno vía estos cambios morfológicos en su estructura. Entonces, cuando tenemos hipoxia, el animal puede responder, o de hecho tenemos que ayudarlo con oxígeno externo, pero también, solamente muy rápido, es que decir que cuando uno aplica oxígeno externo, también podemos pasar para el otro lado y tener hiperoxia, y eso tampoco es deseable porque ocurren otros fenómenos que son también cambios conductuales, respuestas fisiológicas de los animales en cuestión, y eso puede generar algunos problemas, como los descritos que están acá, y eso se ve fácilmente a través de burbujas en las branquias, y por tanto también hay, como en todo orden de cosas, los niveles óptimos están en ciertos valores con algunas rangos de tolerancia, pero tampoco es bueno tener exceso. En este caso, el exceso de oxígeno, la hiperoxia también es un problema. ¿Y cómo colocamos el oxígeno en los cuerpos de agua? A través de estos difusores, y cuando eso se hace hay que saber efectivamente qué tan eficientes son esos difusores, ese oxígeno que yo estoy gastando, que me tiene un costo para mí, de qué manera lo pongo de manera más eficiente en el cuerpo de agua. Y para eso se realizan diferentes tipos de estudios. Vamos a ir a la siguiente. Y acá también he traído a colación dos tipos de indicadores. Uno, que ya lo deben conocer, que es el SOTE, Standard Oxygen Transfer Efficiency, es decir, aquel que mide la transferencia efectiva hasta alcanzar el equilibrio. O sea, tengo un cuerpo de agua, bajo condiciones estándar, lo que se hace en un cuerpo de agua, se remueve todo el oxígeno presente mediante nitrógeno y algunos compuestos químicos si necesarios, se empieza a ingresar oxígeno a través del difusor que estoy evaluando, y una vez que ya se restituye la saturación 100%, se evalúa cuánto se gastó de oxígeno y cuánto efectivamente quedó retenido el cuerpo de agua, y con eso se calcula la eficiencia y se expresa en porcentaje. Y insistir que nuevamente debemos hacer siempre esos cálculos teniendo en cuenta que el oxígeno que pasa por los sistemas es el flujo másico. Eso es lo que debo calcular en función del flujo másico. No es lo mismo hacer el ensayo a 1 bar o a 14,5 psi, o si lo hago a 2 bar o a valores superiores. No es la misma cantidad de oxígeno que va empaquetada en ese circuito o en cada burbuja. Y otro indicador que se utiliza para también evaluar los sistemas es el KLA, que es una constante, que en el fondo son dos indicadores: el L por un lado, que es la transferencia de coeficiente de transferencia básico desde una burbuja hacia el agua, y el A dice relación con la transferencia, con el tamaño de la burbuja. Es decir, conceptualmente, cada vez que yo dispongo de burbujas más pequeñitas, tengo una relación de volumen y área expuesta mejor o mayor, y eso favorece ese coeficiente, de manera que lo que yo busco es que los coeficientes sean los más altos. Y ese coeficiente va a ser más alto en la medida que yo tenga mayor eficiencia, o bien porque estoy poniendo comparativamente más oxígeno en el cuerpo de agua. Pero lo que les quiero reforzar la idea de que teóricamente a menor tamaño de burbuja, tengo, por ejemplo, si tengo una burbuja grande y la divido en dos, para ese mismo volumen, en la burbuja inicial tengo un área de transferencia. Cuando lo divido en dos, conservo volumen, pero aumento el área de transferencia. Si a su vez lo divido en 4 y así sucesivamente, siempre voy a conservar el volumen constante, pero mi área de transferencia es mayor, por lo tanto, el área de contacto
se potencia y eso hace que tenga mejor transferencia desde la burbuja hacia el cuerpo de agua. En este caso, lo que quiero poner es oxígeno puro como gas en el agua, que sería el medio donde están los salmones. Y para eso también hay otra de las variables que interesan junto a una burbuja son la velocidad de ascenso, otras características propias de esto, de el análisis que hacemos en este tipo de condiciones. Nosotros hicimos un estudio para distintos tipos de mangueras microperforadas, están codificadas a distintos flujos, y aquí lo que quiero resaltar, si se fijan acá en el X y en el eje Y tenemos que el diámetro de burbuja, que va en el orden de 600 a 760 micrómetros, ese es el tamaño, es un tamaño pequeño. También yo cuando observo y leo algunos tamaños de burbuja, siempre dicen, tenemos un tamaño de burbuja pequeñito. Claro, pero pequeño, ¿qué es lo que es? ¿Comparado con qué? O sea, 3 milímetros, claro, es pequeño respecto de 20 milímetros, pero 3 milímetros son 3.000 micrómetros. Entonces, en ese caso, es grande para el tamaño de burbuja que nosotros debiéramos tener. Y cuando hacemos este mismo análisis, por ejemplo, hacemos para las mismas mangueras, para los mismos difusores, en un ambiente con agua salada, es decir, tiene salinidad el medio, automáticamente el tamaño de la burbuja puesta en ese cuerpo de agua disminuye. Pasan dos cosas, disminuye el tamaño, disminuye el coeficiente de variación, es decir, la distribución, digamos, cómo los diferentes tamaños que se generan, y de tal manera que son mucho más homogéneas y más pequeñas. ¿Y eso cómo se explica? Cuando en estricto rigor sabemos que el oxígeno en cuerpos con más salinidad se disuelve menos, la disolubilidad, la concentración que uno encuentra es menor. Pero en este caso, como estamos inyectando forzosamente un gas en un cuerpo de agua, gas puro en un cuerpo de agua, lo que ocurre es que esta salinidad que tiene el medio hace que aumente la tensión superficial y hay mayor fuerza iónica y por tanto las burbujitas que salen tienen hay mayor resistencia en el medio y por eso son más pequeñas, tienden a ser más pequeñas, y además hay otro fenómeno que disminuye lo que se llama la coalescencia, es decir, la coalescencia es cuando las burbujas se unen unas con otras, es más probable que ocurra en agua dulce, y en este caso cuando el medio salino es menor, de tal manera que eso en ambos casos favorece finalmente que cuando se calculan las eficiencias son mejores a efecto de ese difusor en esas dos condiciones cuando está calculada en un medio salino. Alguna imagen de estas burbujas que uno va monitoreando y va haciendo los estudios respectivos. Estos son los estudios que se hicieron en la Universidad de Concepción justamente para determinar la eficiencia en una condición estándar, que no es la condición de campo. La condición de campo tiene otras variables. La condición estándar es 20 grados Celsius, una atmósfera, un agua que está quieta, que no se mueve, por tanto es una condición, digamos, exigente. En cambio, cuando yo hago estas evaluaciones de eficiencia en campo, son mucho más altas porque tenemos columnas de agua más altas, agua en movimiento, a eso se le suma la biomasa, etcétera. Hay otras variables que hay que considerar. Esto simplemente para ejemplificar que cuando uno hace este análisis, remueve todo el oxígeno presente en el agua, luego lo restituye a través del aporte de oxígeno y se hacen mediciones con sensores bastante precisos, que son sensores, digamos, con mucha sensibilidad y nos permite tener valores bastante precisos o exactos, incluso ambas cosas. Bueno, nosotros internamente en la compañía también tenemos después de haber hecho este estudio en la Universidad de Concepción, nos dimos la tarea de hacer nuestro propio laboratorio para poder desarrollar estas cosas de manera controlada en nuestro laboratorio, de medir efectivamente cuáles son los resultados que obtenemos con nuestros difusores desde el punto de vista de esta eficiencia y poder también modelar o simular condiciones distintas. O sea, en este estanque acrílico que está acá tenemos 1 metro columna de agua, pero perfectamente eso podría ser 2 metros, podemos medir a 2 metros, podemos cambiar la temperatura, podemos hacer mediciones de agua dulce o agua salobre o agua salada, y de esa manera nos vamos ajustando más bien o acercando a conocer los valores respecto a aquella condición de campo en la cual nos interesa poner estos difusores. Acá tenemos un par de imágenes, ahí se ven los sensores instalados dentro del estanque, y otra que también, un video que nos permite mirar ahí, y está en cámara lenta, por cierto, cómo es la difusión de estas burbujas en el cuerpo de agua. Entonces, cuando hacemos evaluaciones, tenemos que considerar varias cosas para ver la eficiencia real de campo. Una son aquellas propiedades alusivas al difusor propiamente tal, digamos, sus características propias, de elasticidad, espesor de pared, el diámetro interior, el número de perforaciones, la difusión, el tamaño sobre todo de las perforaciones, por eso lo marco en negro. Otras tienen que ver propiamente con el medio en que estoy evaluando, la viscosidad del medio, si hay impureza, la altura de la columna de agua, que nos va a dar también mayor o menor tiempo de residencia de la burbuja. Mientras más alta la columna de agua, tenemos mayor presión de la columna hidrostática y además más tiempo de residencia, que se llama, de tal manera que
mientras más alta, es más eficiente, va a ser más eficiente el sistema. Presión atmosférica, geometría de estanque, etcétera. Y también de las condiciones de operación del sistema. Estamos trabajando a qué presión de trabajo y el caudal, y también lo que yo mencioné previamente, que dice relación con la pureza. Pero si nos metemos ahora, pasamos de la parte de piscicultura, a los temas en tierra, o land-based system, a un sistema de balsa jaula, que es lo que determina las condiciones en cultivo en balsa jaula. Está, ¿no es cierto? Tenemos que tener el monitoreo constante, permanente, para poder saber exactamente las condiciones del medio, y en función de eso poder monitorear y controlar el oxígeno que los animales necesitan. Este es un ejemplo de reciente, del año pasado acá en Chile, donde tenemos sistemas que se colocan en los pontones de alimentación, que es donde se distribuye el alimento a las balsas jaula. Luego sondas que están instaladas a 5 y 10 metros de profundidad, entonces están monitoreando, en este caso, los niveles de oxígeno constantemente desde el 2 de agosto al 9 de agosto, y en las jaulas están puestos a 5 y 10 metros, ¿no es cierto? 5 y 10 metros en la línea celeste y roja, y las anteriores estaban en pontón. Las del pontón son menos fluctuantes. Evidentemente, aquellas que están dentro de la jaula, por las variaciones propias del consumo de los peces, la biomasa en cultivo, hay mayores fluctuaciones, y eso se va monitoreando en forma permanente, día a día y hora a hora. Y por tanto, esas variaciones que se van dando, acá tenemos, en este caso estamos hablando de el mismo día, no, aquí también estamos con las fluctuaciones por distintos, digamos, fechas, y esas fluctuaciones dependen de si estamos en verano o invierno, de los regímenes de alimentación, del centro de cultivo, de la corriente en cuestión, y si hay unas fluctuaciones algales, etc. Hay una serie de variables ambientales que podrían impactar positiva o negativamente en las condiciones de oxígeno disuelto presente en el agua. Un estudio interesante que fue hace poquito presentado en una revista acá del medio, de Rodrigo Freyhofer, es que hizo un análisis de la data respecto de las variaciones de oxígeno y su relación con el rendimiento productivo y la alimentación en función de la medición de oxígeno. Y acá en esta gráfica aparece, por un lado, la concentración expresada en miligramos por litro. La sonda estaba instalada a 5 metros, y lo que está marcado en círculo verde es la zona donde se generan las mayores variaciones o fluctuaciones. Si uno se fija en el promedio, la línea gris, no sé si se ve bien en la pantalla, pero la del medio, es bastante más, es como pareja. Cuando uno mira solo el promedio, la verdad que no ve diferencia. Pero cuando uno observa ya los mínimos valores y los máximos oxígenos en cada día en que se hicieron estos registros, esa amplitud se condice con que a mayor variación, a mayor fluctuación, también disminuye lo que es el consumo de alimentos. Ahí he puesto, para los que leen el artículo, el RFI se refiere al Relative Feeding Index, que es en relación a la alimentación real que se dio versus la esperada, y por lo tanto, cuando es menor, es decir, que los animales consumieron menos alimentos, y eso se da justamente en aquellos días en que la fluctuación de oxígeno fue mucho más amplia. Si uno mira el promedio, no nota las diferencias, pero si mira esa fluctuación, ahí sí que hay un dato interesante para poner, digamos, atención desde el punto de vista de que no solamente hay que mirar los promedios, sino que también cómo estas fluctuaciones impactan en el consumo de alimentos. Otro estudio interesante tiene que ver con esto que se hizo en trucha, donde se estableció la relación o la correlación entre el oxígeno consumido, la tasa metabólica, en dos situaciones distintas, normoxia e hipoxia, y acá abajo vemos en el eje X el consumo de alimentos, el food intake. Entonces, en la línea verde, a una condición de normoxia, el mayor consumo se dio, evidentemente, una mejor condición de oxígeno, pero también en este caso se valoraron dos tipos de dieta, una balanceada en aminoácidos y otra no balanceada o imbalanceada. Entonces, en la mejor combinación de oxígeno y dieta balanceada, se alcanzó el mayor porcentaje o la mayor cantidad de alimento capturado. En cambio, cuando pasa una dieta imbalanceada o no balanceada, disminuye, y por cierto, cuando bajo a la condición de hipoxia, ambos también caen y tengo menor consumo de alimentos. Por lo tanto, esto simplemente para reforzar que el oxígeno presente en el agua impacta sobre también el comportamiento y la captura de alimentos de los peces respecto de la disponibilidad que hay en el medio. Cuando aplicamos oxígeno, esto es una forma, ya es una filmación en una balsa jaula, más o menos a 8 metros de profundidad, lo que uno genera es una nube, es decir,
Aquí estas burbujas pequeñitas que mencionábamos anteriormente, que tienen del orden de 600 a 700 micrómetros, cuando están instaladas a una profundidad de 8 metros, es más que suficiente para tener una alta eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí nos ayuda, por un lado, la salinidad, que va a reducir el tamaño de la burbuja, la columna hidrostática, que son 7 metros, o 10, si fueran 10, es un bar adicional en contra, o sea, también hay mayor presión, y adicionalmente esta gran columna de agua permite que el tiempo de residencia sea mayor y por lo tanto por eso, estos temas son muy altamente eficientes en estas condiciones. Pero, y para ir cerrando ya un poco ya de lo más específico a lo más general, también depende mucho de cuando hablamos del el impacto del oxígeno o el oxígeno disponible en las falsas jaulas respecto de, en este caso concreto, de la conversión alimenticia o el crecimiento, es que si yo monitoreo el oxígeno en esta jaula, también va a depender del tamaño de la jaula. No da lo mismo, aunque tenga las mismas densidades, pero voy a explicar más adelante cómo impacta el tamaño de la jaula. La disposición, si son centros compactos o jaulas que tienen espacio entre ellas, con temas de corriente que circulan entre las jaulas. Si hay o no presencia de faldones que se utilizan, que a veces son una especie de faldas alrededor de la jaula, que impermeabiliza el sistema para poder hacer frente a algunos otros temas, como por ejemplo parásitos, etcétera. Entonces también eso podría reducir el intercambio de corriente o de agua, circulación de agua desde el medio hacia la jaula. Y por cierto, si eso no está los faldones y solamente tenemos la red de cultivo, también el estado de las redes, la limpieza, incluso el tamaño de esas redes. Aquí a modo de ejemplo, aquí lo que les mencionaba, podemos tener dos sistemas con exactamente las mismas condiciones ambientales, la misma cantidad de peces, todo igual, pero la disposición de las jaulas son diferentes. Unas tienen estos espacios entre ellas, jaulas circulares, y las otras son módulos metálicos que están una al lado de otra. Por lo tanto, en estricto rigor, los módulos metálicos cuando están uno al lado de otro, hablamos de como una mega jaula, desde el punto de vista biológico o sonográfico, uno debería considerar que es una sola estructura y en base a esa estructura uno debería considerar lo que ocurre con el oxígeno. Y aquí lo que les comentaba o les adelantaba, también se estudió el efecto del tamaño de la jaula en la unidad del oxígeno. Arriba he puesto con el número más grande para que se entienda la diferencia. Los gráficos son más o menos parecidos, pero los dibujos. Pero tenemos una jaula con un radio de 10 metros, 20, 50, 70, o sea, la jaula más grande, a 4 metros de profundidad, cuando la corriente va desde el lado izquierdo al lado derecho de la pantalla. Cuando es más pequeñita, es bastante más homogéneo. Cuando empieza a aumentar ese tamaño, ya tenemos zonas que tienen concentración de oxígeno más baja. Si se fijan acá ya en 70 metros, una parte importante de la jaula tiene ya nivel de oxígeno bastante más bajo. Y eso también se evalúa a 12 metros de profundidad y a 20. Por tanto, el tamaño importa. O sea, aun cuando tengamos, insisto, la misma biomasa, etcétera, el tamaño de cómo circula esa agua, se han hecho estudios que, por ejemplo, la reducción de la corriente de agua que viene desde fuera hacia adentro puede ser perfectamente, puede reducirse en una magnitud de un 30, un 40, 50% sin ningún problema. Y cuando hay tratamientos, también sale poner oxígeno externo. Acá tengo algunos ejemplos. Pero para volver al tema que tiene relación con la alimentación, cuando hablamos de alimentación, y en este caso la tasa de alimentación tiene que ver con la cantidad. Uno habla de porcentaje peso-cuerpo. ¿Cuánto de lo que tengo en esa biomasa, en función del tamaño de los peces, su tasa metabólica, la temperatura del agua, yo calculo cuál va a ser la tasa de alimentación esperada? Está también lo que son los perfiles de alimentación. ¿Cómo distribuyo ese alimento durante el día? ¿Cuál va a ser su distribución? Si voy a hacer una distribución espacial, dispersar elementos en la balsa jaula, si va a ser concentrada con un tipo comedero como el que se ve en la imagen, si va a ser el alimento entregado por aire o por agua, si vamos a tener micro o macro raciones, perdón, y cómo es la señal de para, es decir, en este caso, en este diagrama, que es un alimentador que se usaba un tiempo atrás, un alimentador exclusivo dedicado para cada jaula, tenía un cono físico, de tal manera que permitía recapturar los pellets y por volver a reciclarlos. Los contaba en un sistema arriba, cuando los levantaba a través de un bombeo con agua, tenía un sistema de un PLC, contaba los pellets y automáticamente iba regulando, autorregulando el consumo en función de la apetencia de los peces. Y esa era la señal de para. Hoy eso es más complejo hacerlo en unidades muy grandes, entonces las señales de para se dan de otra manera y se hacen monitoreos a través de cámaras submarinas que permiten monitorear la conducta de los peces y al mismo tiempo si es que hay o no alimento en exceso. Este es un ejemplo de ello. Hoy día incluso a nivel tecnológico se utilizan sistemas remotos. Yo puedo tener en una sala, acá en una ciudad grande, o en, no sé, por
No, simplemente aquí era para contarles de que de manera remota uno ya puede monitorear todas estas cámaras que ya están instaladas en la falsa jaula. Esa información se traslada a servidores y luego llega a oficinas centrales donde hay personas que están ahí instaladas mirando todas estas pantallas y pueden controlar jaula a jaula la conducta de los peces. Hay a lo menos una o dos o más cámaras, una incluso superficial, otras bajo el agua, y permite controlar la conducta de los peces, o más que controlarla, monitorearla, y en función de si hay pele o no en exceso, poder hacer, y aquí ya ahí se ve marcado en la figura del medio, el pele en exceso, y tomar decisiones respecto de si parar de alimentar o seguir alimentando. En algunos casos más sofisticados incluso hay software que hacen eso de manera automática. Aquí simplemente mostraba un video para que vieran más o menos cómo se ve cuando la pantalla es de buena resolución también, la calidad de estos videos. Es bastante nítida. Uno puede ver incluso el tamiz de la malla que están los peces en cultivo y afuera se ven peces silvestres. Y todo esto está asociado al control, al monitoreo de parámetros ambientales, sensores en línea, desalinidad, temperatura, oxígeno. Y ahí eso uno lo puede ver mediante gráficas para poder saber exactamente en qué nivel están de oxígeno, temperatura, la profundidad. Y también esos sistemas pueden ser incluso integrados en las mismas cámaras submarinas. O sea, podemos tener sensores independientes o también sensores integrados a estos sistemas de cámara. Eso era, y por eso ahí estamos terminando. Ahí está mi correo. Agradezco la oportunidad de poder compartir información. Espero que le haya interesado y estoy disponible para cualquier pregunta ahora o posterior mediante mi correo.